Pongo a grabar. Bien. Entonces vamos a trabajar dos ejemplos de procedimientos almacenados que hagan cosas, ¿sí? Que reciban parámetros, van a recibir parámetros y van a accionar cosas en la base de datos. El primero va a ser un procedimiento almacenado para que al agregar, que permita agregar, ¿sí? Procedimiento almacenado que permita agregar un nuevo usuario al sistema y además genere una biblioteca a dicho usuario, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, genero el usuario Ángel Simón con todo el resto de los datos que tengo que proveer para generar un usuario, después va a generar además, ¿sí? En usuario va a generar esto, y en bibliotecas lo que va a hacer es generar una que podría llamarse, por ejemplo, biblioteca personal de, y en este caso sería Ángel. Eso debería pasar, ¿sí? Debería ser las dos cosas juntas, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué necesitamos para hacer eso. En principio, lo primero que tiene que hacer es generar un usuario, habíamos dicho. Entonces, veamos cómo está compuesto un usuario en nuestro sistema, porque muchos de estos datos van a tener que ser parámetros del procedimiento almacenado, ¿sí? Creo que ahí se ve, a la izquierda, y tenemos, todas estas columnas son candidatos a ser parámetros del procedimiento almacenado. Pero podemos ver que el ID no lo va a hacer porque es, bueno, no lo dice acá, pero era auto-increment, ¿sí? Era, perdón, identity, se genera solo, ¿sí? Así que yo no le puedo proveer al procedimiento almacenado el ID del usuario porque lo va a hacer solo la base de datos, le va a asignar solo ese valor. Todo lo demás de ahí para abajo lo va a requerir como parámetro, salvo la fecha de registración, que la fecha de registración vamos a usar lo que tenga el sistema, ¿sí? La fecha del sistema. Entonces, todo lo demás son parámetros, salvo el ID y la fecha de registración. Bien. Voy a quitar esto de acá para que se vea mejor. No importa, yo tengo anotado acá todos los parámetros que son, así no me olvido de ninguno. Entonces, se entiende la idea. Tiene que generar el usuario y automáticamente una biblioteca para ese usuario. Bien. Entonces, vamos a crear el procedimiento almacenado. Le podríamos poner agregar usuario, por ejemplo, ¿sí? Y vamos enumerando cada uno de los parámetros. Técnicamente, el orden no importa porque yo después puedo llamar al procedimiento almacenado pasándole a cada campo, cada parámetro, su propio valor, pero yo suelo usar el mismo orden en que están en la tabla, ¿sí? Entonces tenemos email, un varchar de 100, y de país entero, y de tipo de usuario entero, apellidos, ¿sí? Varchar de 100, nombres, varchar de 100, género char, y la fecha de nacimiento, date. ¿Bien? Esos son todos los parámetros que necesitamos para crear un usuario nuevo. ¿Bien? Bien. Y aquí dentro podemos, no es una mala idea, usar una estructura de try y catch, que la conocen, ¿no? Conocen conceptualmente para qué sirve la estructura de try y catch en, por ejemplo, C#. Bien, en SQL Server se escribe de la siguiente manera. Voy a poner begin try, end try, y ese sería el bloque try claramente, y begin catch, end catch, ¿sí? Si yo quisiera que esto genere una excepción genérica, por ejemplo, error al agregar el usuario, se puede. Lo que vamos a hacer es un raise error, ¿sí? Fíjense, esa es una función, raise error, y hay que pasarle 3 parámetros. El mensaje de error, por ejemplo, error grave al guardar un usuario, o el usuario. Luego tenemos un segundo parámetro que es lo que se conoce como severidad, ¿sí? Y en SQL Server de 16 en adelante es una severidad
considerada excepción, ¿sí? Así que es importante que no sea un número menor a esto, porque si no, no se lo va a tomar como una excepción su aplicación, ¿sí? Y el tercer parámetro es un número entero que representa un estado, ¿sí? Y ese estado es simplemente para que ustedes lo usen en su aplicación como para poder determinar a qué módulo pertenece el procedimiento o a qué parte del sistema están trabajando. Por ejemplo, podría ser que el número 1 represente la gestión de usuarios, por ejemplo, ¿sí? El 16 es una severidad. Ok. Raise error, 3 parámetros. Mensaje de error, carácter. Severidad, un entero, que es el segundo parámetro. Y un estado o básicamente una bandera, una flag, que ustedes pueden establecer para indicar, luego tomar este valor y tomarlo para saber en qué módulo del sistema estaban trabajando. Por ejemplo, acá, yo sé que si tiran de valor estado 1 es porque está trabajando con usuarios. Si tira de valor estado 5, podría ser que está trabajando con autores o con libros, ¿sí? Básicamente pueden poner un número entero ahí y no preocuparse por ese dato. Sí por este del medio, por la severidad, que debe ser 16 o más para que sea una excepción. Bien, entonces, dentro del bloque try vamos a poner todas las consultas necesarias para poder insertar este usuario. Y acá no es muy complicado, vamos a tener que hacer un insert into usuarios. Técnicamente hay que poner paréntesis y cada uno de los campos que quiero insertar y luego cada uno de los valores. Pero si yo lo pongo en orden, directamente puedo poner values, ¿sí? Si yo respeto el orden, en cómo están en la tabla, ¿sí? Este orden que teníamos acá, salvo la ID porque es autonumérico, todo esto, si yo lo respeto, no hace falta, directamente puedo ir a la parte de values, ¿sí? No, Javier, no vamos a hacer esa validación de si el usuario ya existe porque es una primary key, entonces eso debería generar por sí solo un error, ¿sí? Y después lo vamos a probar. ¿Vos te referís que el usuario exista? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, a que no se repita el email. Que no se repita el email, hay un check. O es unique, ahora no recuerdo bien, pero es una característica de la columna, así que no se va a repetir. Después, si no existe el país o no existe el tipo de usuario, esos tiran errores de foreign key. Si pongo un carácter incorrecto, por ejemplo, en la fecha, va a tirar error de dominio, va a decir que no coincide el tipo de dato. Todo va a estar validado, ¿sí? Otro tipo de validaciones que podríamos hacer es, bueno, en esta particularmente no, pero uno podría hacer validaciones específicas del proceso con el que está trabajando, ¿sí? En este caso no. Insertamos el usuario y después la biblioteca. No habría problema. Es todo lo que vimos, claro, todo lo que vimos al principio cuando agregamos una tabla o una base de datos y luego sus tablas. Todas esas restricciones que poníamos ahora van a saltar si hay algún error, ¿sí? Entonces, acá estamos insertando un usuario en la tabla de usuario y directamente procedemos a asignar los valores. Entonces, el primero sería el email. Sí, el primero sería el email. Después tenemos, los voy a poner uno abajo del otro, y de país. Puede ir uno al lado del otro, obviamente. Y de tipo, después vendría apellidos, nombres, el sexo. Fecha reg, habíamos dicho que como no es un parámetro, va a getDate. Y la fecha de nacimiento, si es un parámetro, es fecha NAC. Bueno, este insert está hecho, o estaría hecho, ¿sí? Si acá no hubo un error, entonces seguiría. Si hubo un error, saldría el catch y listo, ¿no? Si acá no hubo un error, lo que habría que hacer es insertar una biblioteca para ese usuario. Entonces, si nos fijamos en bibliotecas, lo que necesitamos para insertar una biblioteca es un ID, que no hace falta proveer porque va a ser, porque es identity, el ID usuario, dueño de esa biblioteca,
La fecha de creación va a ser getDate de vuelta. Y el nombre, habíamos dicho que íbamos a usar esta estrategia. Se va a llamar biblioteca personal de y el nombre del usuario que nosotros estemos agregando. Bien. Eso no es difícil salvo por una cosa. ¿Qué cosa no tenemos acá que necesita la biblioteca? ¿El ID de qué? Bien. Como dice Nicolás, la biblioteca requiere, por la foreign key que tiene, el ID de usuario que se generó acá automáticamente. Yo no le asigné el ID de usuario a mano, por así decirlo, ¿sí? No fue un parámetro. Entonces vamos a tener que hacer uso de una función que hay en SQL Server que nos va a devolver el último ID generado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar una variable. Fíjense, voy a poner declare como una arroba, por como se trabaja en cualquier variable, y le voy a poner id de usuario, y va a ser de tipo bigInt. Entonces, acá tenemos declarada una variable llamada id de usuario de tipo bigInt. ¿Bien? Y ahora a este id de usuario le voy a asignar cuál fue el último ID generado en este insert. Entonces voy a decir set a id de usuario y lo que me devuelve esta función, identity. ¿Bien? Esto va a tener este último ID que generé acá en usuarios. ¿Bien? Entonces, no, va sin los paréntesis, queda así. Ahora acá, en esta variable id de usuario, tenemos el ID generado y lo único que nos queda es hacer un insert. Acá, en vez de agrego biblioteca, voy a poner obtengo último ID generado y acá sí agrego la biblioteca. Va a ser insert into bibliotecas y podríamos directamente pasar a los values si los ponemos en orden. Si no, la sintaxis es así, ¿no? Acá tengo que poner ID de usuario, que es uno de los parámetros. Otro de los parámetros era el fecha de creación. Y el otro parámetro es nombre, si no me equivoco. Nombre. ¿Sí? Esta es otra forma de hacer un insert, que es estableciendo cada uno de los valores y en el orden en que quiero darle. El identity te va a traer el último ID autogenerado. Sí, el ID de la primary key de usuarios, que es ID, exactamente. Bien, entonces tenemos esto, sabemos que en los values ID usuario es la variable que generamos acá y que le asignamos a identity. Fíjense, acá lo muestra como variable global. Y en algunos casos van a ver que a esto lo llama función global. ¿Sí? Básicamente, saben que ponen @ identity y tienen el último ID generado. En muchos casos no lo llaman variable global porque básicamente no se cambia ese dato por el programador. Lo cambia solo el gestor de base de datos, ¿sí? Solo le va cambiando los números que contiene en base a el último ID generado. La fecha de creación acá abajo va a ser el getDate. Y nos queda el nombre. Y en el nombre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner biblioteca personal de y el nombre del usuario creado, que lo tenemos en la variable nombres. ¿Sí? Entonces quedaría una cosa así. Generaría el usuario, obtiene el último ID y agrega la biblioteca. Acá lo que puede pasar, y acá es un buen ejemplo donde podríamos ver, por ahí no aplicarlo ya, pero sí el concepto de, no, solamente ponemos el nombre, biblioteca personal de y el nombre, ¿sí? Lo dejamos así. Podríamos poner apellido, pero a modo más simple lo dejamos con el nombre. Les decía, acá, fíjense, ¿qué pasaría si yo puedo agregar el usuario correctamente y falla la inserción de la biblioteca por alguna razón? ¿Qué les parece? Agrego el usuario y no puedo agregar la biblioteca. ¿Qué pasaría? Que agregó el usuario, pero no la biblioteca.
Claro, Entonces queda vacío los datos de la biblioteca. claro, te queda un usuario sin biblioteca, ¿sí? Queda un usuario ahí, como puso Fernando, huérfano de biblioteca. Y eso depende del sistema, ¿es algo aceptable o es algo inaceptable? ¿Sí? Acá podría pasar de que si por alguna razón no puede agregar la biblioteca, a la interfaz le diga hubo un error al generar la biblioteca y el usuario la genere después automáticamente y manualmente y listo, ¿sí? Pero imagínense que yo acá estoy generando una venta y acá estoy descontando el stock. Por darle un ejemplo, ¿no? Agrego la venta y acá descuento el stock del producto. ¿Puede quedar la venta guardada y no descontar el stock, por ejemplo? No. Ese caso sería irrecuperable. O guardo la venta y descuento el stock, o no hago ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Ahí es donde se usa una transacción. Bien. Si yo quiero que estas dos se ejecuten sí o sí como una sola cosa, ¿sí? Como un todo, como algo atómico, agrego una transacción. Y tiene una sintaxis especial. Vamos a poner begin transaction para indicar dónde empieza el conjunto de acciones que tienen que ejecutarse de forma atómica, es decir, todas juntas o ninguna. ¿Bien? Y dónde termina lo pongo con commit transaction. Básicamente es comenzar la transacción y confirmar la transacción. ¿Bien? Sí, Francisco, puedo poner así también. Acá no me lo está tomando azulcito, pero así también funciona, ¿sí? No, así, perdón. Trans, no, tran. ¿Sí? Commit tran y begin tran también es como una manera de poner transaction. Yo pongo transaction para que visualmente quede más, más claro, pero puede ir tran, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si falla y no hice el commit? Bueno, en el catch lo que vamos a hacer es un rollback transaction. Y va a tirar hacia atrás cómo estaba la base de datos antes del begin. ¿Sí? Esto garantiza de que o se ejecuta la inserción de usuarios y biblioteca o nada, pero no puede quedar un término medio, ¿sí? No puede quedar un término medio. Entonces, si se ejecuta el commit, como que se guarda las dos cosas a la vez, por así decirlo. Si se ejecuta el rollback, vuelve a como estaba antes, ¿sí? Del begin transaction y después el raíz de error para que la aplicación de escritorio, la aplicación web, lo que sea, muestre este mensaje de error. ¿Ok? Bien. Pero queda claro que este ejemplo en particular podría haber quedado sin la transacción porque por ahí yo no quiero cancelar toda la carga del usuario porque no se pudo guardar la biblioteca. Simplemente muestro un mensaje de no se guardó la biblioteca y listo. ¿Sí? El usuario la genera después. Ahora, si estábamos haciendo algo mucho más, como más crítico, como cargar una venta y registrar, por ejemplo, no sé, el envío del usuario, o registrar descontarle el stock, o asignarle puntos, o aplicar una promoción, lo que sea que tenga que ejecutarse todo junto o nada, ahí sí tenemos que usar una transacción obligatoriamente. Bueno, vamos a ejecutar todo este script y probarlo, ¿sí? Ejecuto así. Y acá tendría que decir que los comandos se ejecutaron correctamente o algo similar. Por ahora no aparece nada. Bien, comandos ejecutados. Quiere decir que ya está, esto lo voy a tirar acá, sí, ya está creada el procedimiento almacenado. Así que por acá abajo, ¿sí? Esta vez no lo voy a hacer con una aplicación de consola, lo voy a escribir acá. Voy a hacer el ejecutar de esto, ¿sí? Voy a hacer exec, el nombre del procedimiento almacenado, que es agregar usuario. Y acá o le pongo todo en el orden en que fue creado el store procedure, que difícilmente uno se acuerde del orden, o le voy asignando los nombres de variables a mano. Por ejemplo, email. ¿Sí? Fíjense que ahí el autocompletar va sugiriendo el orden, pero yo puedo cambiar el orden acá si quiero. Pero bueno, email vamos a ponerle, por ejemplo, prueba@utn.edu.ar.
Ese es el primer parámetro, el de email. Luego tenemos el ID país. Vamos a asignarle el país 1, que no recuerdo cuál era, pero no importa. El ID tipo, también el 1. Apellidos, vamos a ponerle Crespo. Nombres, Hernán, bueno, Hernán. Hernán Crespo. Y género masculino. Y fecha de nacimiento. Le voy a poner, cómo molesta eso ahí. Ahí está. Fecha de nacimiento. No, bueno, era de ejemplo. Vamos a poner cualquier fecha de nacimiento. Vamos a poner que nació en el 2000. El mes 5 y el día 10, por ejemplo. Entonces, año 2000, mayo, día 10. Creo que están todos los campos. Perfecto. Entonces, si ejecuto esto, debería crear las dos cosas. Y debería decir biblioteca personal de Hernán, la biblioteca generada, ¿sí? Bueno, vamos a ver si funciona esto. Ejecuto. Tiene que decir que son dos filas afectadas. Bueno, algo raro. Me parece que no lo generó. Vamos a ver. Select asterisco from usuarios. Vamos a poner un order by. ID de forma descendente. Acá tendría que estar el usuario creado, ¿sí? Si no hay un bug, un error, debería estar creado el usuario. Ahí está, Hernán Crespo, ¿sí? Tiene ID 40, pues estuve haciendo unas pruebas entre medio, ¿sí? ID 40. Bien, fecha de nacimiento, fecha de registración, pueden ver la de hoy. Y vamos a ver si generó la biblioteca. Order by, ID de forma descendente. Y de biblioteca, acá está, el usuario 40, biblioteca personal de Hernán, ¿sí? Un procedimiento almacenado que resuelve las dos cosas, ¿bien? Y si falla, por ejemplo, acá mismo, ejecutando esto mismo, vamos a ponerle en vez de Hernán Crespo, vamos a ponerle Hernán Díaz, ¿sí? Para los que son de River deben estar contentos. Si yo trato de generar esto, no debería funcionar. No me acuerdo ahora, pero creo que el email era unique. Si el mail era unique, esto tiene que tener un error de clave única. Si el mail no era unique, bueno, tendríamos un nuevo usuario con el mismo mail. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí tiró, en principio no tiró ningún mensaje de error, pero vamos a ver si tenemos un usuario con ID 41. No, ¿ven? No hay un usuario con ID 41, tampoco tendría que haber una biblioteca para esa persona porque no se generó, ¿sí? Lo me está mostrando los mensajes de error, es raro. Por ahí tendría que ver en view si quedan en algún otro lado, ¿sí? Ahí está, no generó un nuevo para este. Sigue teniendo el último generado, sigue siendo este. ¿Sí? Pero probablemente acá haya algún problems, por ejemplo. Capaz que aparecen acá. O acá en SSQL. Acá no parecería que te muestre el mensaje de error. Así que bueno, después voy a ver, ¿sí? Voy a ver cómo hacer para que se muestren los mensajes, porque está bueno que se vea si hay un error. Nos tendría que haber mostrado error grave al guardar el usuario, ¿sí? A ver, si cierro esto y lo ejecuto de vuelta, estoy probando, ¿no? Para ver si puedo ver el mensaje de error, porque estaría bueno que se vea. ¿Qué hice? Ejecuté el select. Qué maestro. A ver, ahí.
Voy a cerrar esto. Ejecutar esto solo. Quisiera que se pueda ver el mensaje de error, pero es probable que tenga que configurar. Bueno, ahí está. Error grave al guardar el usuario, ¿sí? Ahí se puede ver. No muy bien porque es un color rojo medio chillón, pero ahí está el mensaje de error. No sé por qué cuando lo corres la ventana no lo muestra más, pero ahí sí muestran los mensajes. O por ahí habría que hacer clic solamente acá. No estoy seguro. No estoy muy canchero con el code todavía. Pero fíjense que es nuestro mensaje de error customizado. No es el mensaje en realidad, el original debería ser infracción de la clave unique con el nombre de la clave. Y acá tenemos uno customizado, ¿sí? Porque lo que pasó es, el que se capturó acá, en el bloque try, ¿sí? Este insert que no pudo hacerse, pasó al catch, hizo el rollback, y luego el raise error nuevo, pero con uno propio, ¿sí? Así que uno puede, si quiere generar un mensaje de error nuevo, o una excepción nueva, y si no, las versiones actuales de SQL Server tienen el throw, ¿sí? Throw, no me acuerdo si era ex o exception, para que googlear exactamente cómo se hace para relanzar la excepción, pero también se puede hacer eso. Si tiene una versión un poco más vieja, no pueden hacer un throw, tienen que volver a lanzar un raise error, ¿sí? Si tienen un catch. Y Marcos, el rollback lo que va a hacer es, no sé si llegaste a ver, que lo que hicimos acá era una transacción. Entonces, tanto el insert de usuarios como el de biblioteca se ejecutan una transacción, ¿sí? Se dice que se ejecuta transaccionalmente. Entonces, si llega el commit, puedo asegurar que se hicieron los dos insert sin problemas. Si no llega al commit, quiere decir que alguno falló, va a salir por el catch, y al ejecutar el rollback transaction, lo que va a pasar es que va a quedar como estaba todo antes del begin transaction. Quiere decir que si pude agregar el usuario pero no la biblioteca, esto debería volver a como estaba, ¿sí? Antes de crear el usuario. Básicamente no me quedaría un usuario sin biblioteca. Eso es lo que garantiza. Ok. ¿Dudas hasta acá? Existe la posibilidad de que si falla la transacción se ejecute otro código y vos podrías en el catch, además de hacer el rollback, acá llamar a otro procedimiento almacenado que, por ejemplo, algo de auditoría, ¿no? Por ejemplo, yo podría guardar acá en una especie como de log y que guarde el mensaje de error, ¿sí? Podrías guardar acá el mensaje de error generado por la aplicación, como para que vos sepas qué pasó, ¿sí? Usás el catch para poder guardarte algo si querés. Y después un raise error con un mensaje customizado, podría ser. Pero solo si falla, ¿no? Por eso estaría en el catch. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, y a ver, Javier pregunta también vistas. ¿Se pueden poner vistas o se pueden hacer queries también dentro de la exception o solamente son para estos procedures? En la excepción, ¿hacer qué Claro, la cosa? exception. Y ahí generar algún tipo de vista que tal vez quieras ver. ¿Hacer un select? Claro, hacer un select La verdad sin ser nunca hice correcto. un select en un catch, pero me imagino que se debería poder. Te pregunto nomás por No, curiosidad. nunca se me ocurrió hacer un select acá, pero no me imagino por qué no podría hacerlo. Sería cuestión de probarlo, hacer un select acá y ver si al salir por el catch, en lugar de hacer un raise error, devuelva un select con algo. Sí. Ok.
Francisco pregunta si no haces rollback o commit. Y faltaría elaborar la pregunta, ¿puede ser? A ver. Sí, es un lío bárbaro si uno pone un begin transaction y no está el commit o el rollback. Se bloquea. No hagan eso, básicamente. No hagan eso porque hay que... Básicamente, yo les expliqué una parte de las transacciones, ¿sí? Las transacciones tienen todo un concepto que van a ver en TSCI, que se llama así. Cada uno representa una cosa, ¿sí? Garantiza una cosa. No me acuerdo ahora exactamente qué era cada cosa, discúlpenme, pero creo que el primero era de atomicity o una cosa así, consistency, isolation y durability. Si mandé fruta en alguno, me perdonan, después lo buscan, ¿sí? Cada cosa representa una garantía, la garantía de que se hace una cosa en particular, ¿sí? Lo que hicimos recién es esto. Esto y esto, ¿sí? Garantizar que la base de datos quede consistente, no nos quede un usuario sin biblioteca, y que se ejecute todo de forma atómica, es decir, como un todo, ¿sí? Se ejecuta la inserción del usuario y de la biblioteca en conjunto, ¿sí? Pero la parte de aislamiento no la estamos tocando, lo estamos trabajando acá, estamos asumiendo un escenario muy sencillo donde no hay dos conexiones a la vez que están trabajando con esto. Pero podría pasar tranquilamente, ¿sí? Podría pasar tranquilamente. Entonces, las transacciones también garantizan eso, ¿no? De que si yo estoy, por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto y otra persona entra a eliminar el producto, ¿qué pasa? Bueno, las transacciones juegan ahí para que no se arme lío. Pero nunca le debería quedar una transacción sin su correspondiente commit o rollback. Si no, queda bloqueada la tabla y no se pueden agregar ni modificar nada hasta que se desbloquee, ¿sí? Así que eso que no les pase. Bien. ¿Cuánto vamos de tiempo? Bien, bastante, ¿eh? Bueno, ¿preguntas? Sí, queda muy poquito. Si quieren podemos ver, después del break, que dura también 5 minutos aproximadamente, un procedimiento almacenado donde eliminemos, hagamos un conjunto de deletes, también con una transacción, ¿sí? Si quieren, probamos eso. Ok. Entonces corto acá y después volvemos a entrar en 5 minutos para ver. Sí, también podemos tener if. Sí, voy a tratar de pensar en el break algún ejemplo de if, pero podríamos hacer. Eso es más raro, un procedimiento con una vista. Después me explicás si querés de qué se trata, Nicolás. O contame ahora. Voy a poner que deje de grabar.